que voy a pedir, por favor, que usted esté atento conmigo, abra la escritura, abra la escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 28 al 34. Ahí ábralo. Pero simplemente quiero hacer referencia a lo que hemos estado hablando. Estamos en esta nueva serie, Jesús y su poder transformador. Jesús y su poder transformador. Hemos visto en el tiempo, semanas pasadas, que Jesús ha demostrado ser el Mesías, venciendo la tentación, sanando enfermedades físicas, mostrando la potestad sobre la naturaleza. Y ahora el Señor Jesús exhibirá su poder sobre los espíritus demoníacos, sobre los espíritus de Satanás, sobre los espíritus caídos. El Señor Jesús, el Evangelio de Mateo muestra al Señor Jesús su mesianidad, demostrando que Jesús era el Mesías, sanando enfermedades, calmando la tempestad. Pero ahora el nivel va subiendo, ahora va hacia los espíritus caídos. Y en este caso vamos a estar analizando cómo el Señor Jesús aún tiene el poder sobre Satanás. El Señor Jesús no simplemente en la tentación confrontó la tentación, sino que también venció a Satanás. Solo Cristo, mis amados hermanos, mis amados oyentes, si usted me está viendo a través de alguna plataforma digital, solo Jesús puede revertir la maldición del pecado. A eso vino Jesús a esta tierra. Solo Jesús puede revertir la maldición del pecado. Y el pecado ha causado muerte. El pecado ha causado desfiguración en la sociedad, en la persona, en la moralidad de la persona, en su pensamiento y en todo su ser. Pero solamente Jesucristo, escúcheme bien, puede revertir igualmente la maldición del pecado y establecer su reino de justicia, de juicio, de amor y de paz en aquellos que creen en Él. ¿Cuántos lo creen? Solamente Jesús puede hacerlo. Mateo nos muestra, mis amados hermanos, ejemplos de su poder. Aquel que va a establecer el reino de los cielos en esta tierra tendrá que mostrar poder sobre la enfermedad, enfrentar y derrotar aún las fuerzas de la naturaleza, como dije al principio, y tener capacidad de enfrentar el pecado. En los capítulos 8 y capítulo 9 de Mateo vemos 9 milagros que el Señor realiza. Y más adelante vamos a estar viendo que no solamente el Señor Jesús tiene poder para derrotar el pecado, sino que también Jesús tiene poder para derrotar a la muerte. Así que no solamente sana el cuerpo físico, no solamente calma la naturaleza, la ira de la naturaleza, no simplemente vence a Satanás igualmente, sino que tiene poder para resucitar a los muertos y perdonar pecado. Solamente Jesús puede revertir la maldición del pecado. Él debe tener la capacidad de vencer todo lo que concierne a este mundo natural y caído. Y solamente Jesús, en su naturaleza humana, Él vino y lo realizó por ti, y lo realizó por ti, y lo realizó por mí. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Ahora en Cristo Jesús, el pecado, si hemos creído en Cristo Jesús, no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Él ha invertido la maldición a bendición. Él ha invertido de la muerte a la vida eterna. Y eso es lo que nosotros creemos y confesamos. Entremos a la lectura bíblica, la lectura central de nuestra enseñanza el día de hoy, que se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, se está hablando cuando el Señor Jesús iba pasando ese mar de Galilea, se levanta una tormenta. Él apacigua esa tormenta y ahora van a llegar a la tierra de los Gadarenos. Vinieron a su encuentro 2 endemoniados. Ahora este es un encuentro muy diferente a los otros encuentros que el Señor Jesús tenía. En los otros encuentros anteriores la gente venía pidiendo sanidad, pidiendo solución a su enfermedad, pidiendo ser limpiados como el leproso. Pero ahora este acontecimiento, este encuentro es diferente. Ahora este encuentro es 2 endemoniados. Mateo registra 2, Marcos registra 1, Lucas registra 1, pero vamos a enfocarnos en esta escritura.
Este encuentro, dice, 2 endemoniados que salían del sepulcro, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar. Ahora, yo estoy convencido, sumamente convencido, que el Señor sabía dónde estaban estos hombres. Y estoy sumamente convencido que el Señor Jesús intencionalmente se dirigió a ese lugar. Estoy sumamente convencido que el Señor Jesús conocía una tradición y las leyes de judías. Una de las leyes era que acerca de purificación, era que ningún hombre podía tocar un cadáver. Al tocar un cadáver se consideraba impuro. Entonces, ahora ir a un sepulcro, ir a un lugar de sepulcros. Ahora, los sepulcros como nosotros conocemos el día de hoy, que se excavan la tierra, se sepultan, no eran parecidos a los sepulcros de allá. Recuerden que en el tiempo antiguo se hacían cuevas entre las rocas y se hacían los sepulcros. Bueno, el Señor Jesús venía y llega precisamente a ese lugar. No cabe duda que el Señor Jesús conocía también la recepción que iba a tener. Y no estoy dudando en ningún momento que el Señor Jesús sabía el propósito por el cual Él iba a ese lugar. Y gloria a Dios por eso, porque cada vez que nosotros nos exponemos al Evangelio, no cabe duda que Dios ha preparado el camino para que usted escuche del Evangelio, para que usted tenga un encuentro con el Señor Jesucristo. Dice más adelante el 29, y clamaron diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Estos demonios sabían de la doctrina de cristología, todos sabían de Cristo. ¿Quién era Cristo? Y no solamente sabían de la persona de Cristo, sino escatológicamente hablando, ellos conocían también su tiempo. Mire lo que sigue diciendo: has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. La Escritura nos enseña que el infierno ha sido preparado para Satanás y sus ángeles. Y también la Escritura nos enseña que ya ha sido determinado un día donde van a ser enviados y atormentados por una eternidad. Todos aquellos que siguieron a Satanás en rebeldía en el cielo. Por eso, mis amados hermanos, la rebeldía es malísima. La rebeldía nos condena. Y ese es el resultado que nosotros podemos ver desde un principio. Y los demonios sabían cuál era su final. Los demonios saben, ahorita en este presente, los demonios saben cuál es su final. Y ellos conocían quién era Jesús. Y es interesante que la confesión que ellos hacen: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? Y la palabra Jesús es Salvador, Hijo de Dios, el Mesías. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y Pedro le dice, inspirado por el Espíritu Santo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Déjeme decirle, los demonios conocen la Biblia. Satanás conoce la Biblia. ¿Se acuerda la tentación? Satanás lo único que usó para tentar a Jesús fue la Biblia, la Escritura, el Torah, lo que ellos conocían. Ahora los demonios, en este versículo, ellos conocen la Escritura. Y dicen, basado en la Escritura, dicen: ¿qué tienes contra nosotros? Todavía no se nos ha llegado el tiempo. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Interesante. Siga conmigo leyendo. Dice: estaban paseando lejos de ellos un hato de cerdos. Claro, porque eran agresivos, estaban por allá, un hato de cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas. Ellos sabían que Jesús tenía el poder no simplemente de sacarlo de esos hombres, sino mandarlos aún a su tormento eterno. Pero aún ellos ruegan a Jesús. Hay una versión, si no recuerdo, Marcos dice que ellos se postraron, rodilla en el suelo, rostro en el suelo, como quien dice, besándole la mano al Señor Jesús, aún en adoración y rogándole: si vas a hacer algo en nosotros. Todavía no se ha llegado el tiempo, decían ellos. Si nos vas a echar fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Dice: y él les dijo: id. Solo una palabra del Señor Jesús puede cambiar cualquier situación. Solo una palabra del Señor Jesús puede traer liberación a las personas. Y él dijo: id. ¿Se acuerdan? En Génesis todo fue creado por la palabra de Dios. Los demonios conocían el poder de la palabra de Dios.
Los demonios conocían la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesús. Ellos estaban presentes cuando todo fue creado a través de la palabra del Señor. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron. ¿Quién no lo iba a hacer, verdad? Imagínense, 2000 cerdos. Ver esta situación, yo también me iba. Y dice, y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Definamos la palabra endemoniado. ¿Qué quiere decir endemoniado? Una persona endemoniada es una persona que está bajo la influencia y el control de autoridad de demonios o de espíritus malos. Eso es un endemoniado. Alguien que está en control, que está bajo autoridad de esos espíritus malos. Puede hablarse de una persona, puede hablarse de una sociedad, puede hablarse de una comunidad, puede hablarse de una ciudad, puede hablarse de una nación. Entonces, vemos estos dos personajes, según la narrativa bíblica, ellos estaban siendo controlados por estos espíritus malignos. Desnudos, sucios, malolientes y sin ningún sentido de la vida. Estaban bajo el control total de espíritus malignos, demoníacos. Pero gloria a Dios, porque llegó un día que Jesús venía a su encuentro. ¿Cuántos dicen? Alabado sea el Señor. Su influencia puede, mire, esta influencia de los demonios y espíritus malos es tan tremenda que puede ser una influencia, y cómo lo hace, cómo lo realizan, por medio de la tentación. Todo lo que usted enfrenta está basado en tentación. Lo que usted escucha, lo que usted oye, a lo que usted se expone, a los comentarios que usted se expone. Y esa tentación puede venir por un familiar, un compañero de trabajo, un amigo. Y por qué no decirlo, un hermano en Cristo también, que no está siendo guiado por el Espíritu Santo, sino que está siendo guiado también por un espíritu maligno. Usted puede decir, pastor, y nosotros como creyentes, ¿en qué posición nos encontramos? Ahorita vamos a hablar de eso. Pero una persona que está bajo el control del dominio de espíritus malos, se le considera una persona endemoniada que está bajo el control de. Y no simplemente cuando viene la tentación afecta físicamente, enfermedades, afecta espiritualmente. No sé cómo se siente el día de hoy espiritualmente usted, pero es bueno que usted analice cuál es su influencia en su vida. ¿Quién está influenciando en su vida espiritual? ¿Le está haciendo favorable o lo está deprimiendo espiritualmente? ¿Qué voces usted está escuchando que su vida espiritual está menguando? ¿Está escuchando voces que están menguando su vida espiritual? Tenga mucho cuidado. Y más adelante, sí, y no solamente en lo espiritual, sino mentalmente. Empieza a pensar, empieza a razonar lo que usted escuchó y lo que usted vio, y aparentemente usted empieza a atar puntos y empieza a decir, esto es correcto, sin darnos cuenta que el enemigo está tejiendo toda una trampa para quedarnos nosotros prisioneros. Ahora quiero decir esto bien claro. Una persona quien es hijo de Dios o una hija de Dios no puede ser poseída por los demonios. Lo voy a repetir otra vez. Si usted es hija de Dios, usted no puede ser poseída por un demonio. Pero sí puede ser influenciado y tentado e intimidado por los demonios. Por eso Pablo le dice a Efesios, tengan mucho cuidado,
Todo el tiempo deben tener la armadura de Dios puesta en ustedes. Un creyente todo el tiempo tiene que estar puesta la armadura del Evangelio o de la armadura del Hijo de Dios puesto sobre su vida. Una persona, repito otra vez, una persona que realmente es hija de Dios no puede ser poseída por un demonio o un espíritu malo, pero sí puede ser influenciado por ello. Y no me va a dejar mentir, porque usted es hijo de Dios, pero ha escuchado otras voces que al final le han ocasionado dolor y tristeza en su vida. Usted y yo somos testigos de hombres y mujeres que han escuchado la voz de Dios, o no meramente la voz de Dios. Ellos dicen que es la voz de Dios, pero son espíritus engañadores que están escuchando y en sus acciones vemos que no es de Dios, ocasionando dolor, tristeza y angustia. Usted puede ser creyente, pero el enemigo puede venir y tentarte en relación a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu iglesia, a tu familia espiritual. Él puede venir y susurrar a tu oído. Te influencia a conducirte por cierta dirección. Pero gracias a Dios que Pablo, hablando a la iglesia de Éxodo, capítulo 4, versículo 27, les exhorta y les dice: no des lugar al diablo. El creyente no puede ser poseído por el diablo, pero un creyente puede dar ocasión o oportunidad al diablo. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: tengan mucho cuidado de que en su manera de vivir, en su manera de hablar, no den cabida al diablo. Ten cuidado en tu manera de comportarte con tus amistades. Ten mucho cuidado que no des cavidad al diablo. Porque si tú das cavidad al diablo, cuando menos acuerdes vas a ser presa de ello. Y no simplemente le dice a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, versículo 27, sino también Romanos 8, 14. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma: los que son guiados por el Espíritu Santo, los Espíritus de Dios, son hijos de Dios. Efesios 5:18 dice, Pablo hablando nuevamente a la iglesia de Éfeso 5:18, dice: sé lleno del Espíritu. Dejen que el Espíritu Santo los controle. Somos hijos de Dios. No podemos ser poseídos por un espíritu maligno. No podemos ser poseídos por Satanás, pero si somos influenciados. Usted y yo podemos dar ocasión al diablo para traer destrucción. Usted y yo podemos ocasionar o dar un lugar al diablo en algún comentario, en alguna acción, en algún comportamiento, para permitir al diablo que venga y destroce nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida conyugal y nuestra vida espiritual, nuestra iglesia. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: tengan mucho cuidado. Si van a ser llenos, sean llenos del Espíritu de Dios. Y algo muy interesante, que también los espíritus malos siempre van a llevar hacia la idolatría. ¿Por qué Satanás fue desechado del cielo? Porque quiso ser igual a Dios y dijo: yo puedo ser igual a Dios. Tenga mucho cuidado. Cuando nosotros nos comparamos con alguien más, usted es genuino. Dios lo hizo exactamente como usted es. No hay otra persona como usted. Gloria a Dios que no hay nadie como el pastor Eddie López. No me compare con nadie. Yo soy Eddie López y Dios me llamó y me hizo así. Así enseño, así predico, así actúo, así bromeo. Dios así me hizo. ¿Cuánto se puede dar un beso y decir: gracias, Señor, porque así me hiciste? Si soy el único, soy la única. Mire, el espíritu malo siempre va a llevar a la idolatría. Y 1 Timoteo 4:1 habla y dice que muchos son guiados por doctrina de demonios. Tengamos cuidado, amada iglesia, que estamos escuchando. No todo lo que usted escucha en Miria, en la radio cristiana, en televisión, es espiritual. Le voy a decir por qué. ¿A qué se refiere las doctrinas demoníacas o doctrinas de demonios? Es todos aquellos personajes que tienen seguidores aficionados, que los siguen por su
manera de predicar, de enseñar, por su manera de su homilética. ¡Wow! Y lo peor es de que estos hombres están recibiendo la gloria ellos mismos y no Dios. Yo tengo mi iglesia de miles, de cientos, porque es como yo predico, es como yo enseño. Esto es fruto de mi excelencia y de mi preparación. Y Pablo le habla a la iglesia de Timoteo y le dice: tengan mucho cuidado, porque aún dice hay doctrina de demonios. Pero un hijo de Dios, uno que está cimentado en la palabra del Señor, uno que busca al Señor, podrá discernir la voz de Dios y la voz del enemigo en su vida. Voltea al que está a su lado y pregúntele: ¿qué voz estás escuchando el día de hoy? Bueno, observación, rápidamente, me voy rápido. El mundo de los demonios es una verdad de un mundo sobrenatural. Mire, usted y yo no podemos hacer nada. El diablo y sus demonios existen, pero no le damos crédito para nada, pero es una realidad. Vemos la sociedad, vemos todo a nuestro alrededor, y es producto y es el resultado de la obra diabólica de espíritus malos gobernando. ¿Okay? Así que el mundo de demonios es una verdad, no podemos ignorarla. Es un mundo sobrenatural, por lo tanto, usted y yo no la podemos comprender, y mucho menos no la podemos confrontar en el mundo físico y natural nuestro. Usted y yo no podemos vencer estas huestes de maldad. Usted no puede hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Eso es una verdad. Hay un mundo. Si yo digo que Dios existe, también tengo que creer que Satanás existe. Si yo creo que el cielo existe, también debo de creer que el infierno existe. Así que, como es un mundo natural, y nosotros no podemos vencerlo, pero tenemos promesa, de acuerdo a Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne ni sangre, y usted no tiene lucha contra mí, yo no tengo lucha contra usted, usted no tiene lucha contra su vecino, su hermano. Son huestes de maldad que están buscando la oportunidad de que un creyente le dé ocasión para ellos introducirse. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes: yo tengo una lucha y tengo que estar constante todo el tiempo listos para esta lucha. Colosenses 2:15 dice: despojando, hablando de la persona del Señor Jesucristo, aunque estas luchas son de huestes de maldad, yo como ser humano, en mi naturaleza humana, yo no puedo vencerlo, pero de acuerdo a Pablo a la iglesia de Colosa, capítulo 2, versículo 15, dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Usted y yo no podemos hacer nada, pero Jesús lo hizo por usted y lo hizo por mí. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por ello? Cuando venga un espíritu malo en contra de su vida, susurrar a su oído, usted declare la palabra del Señor: todo principado ha sido exhibido en la cruz del Calvario. Jesús ha triunfado sobre ellos. Por eso vemos esta escritura, que los demonios reconocieron que Jesús los iba a exhibir públicamente. Y esto es lo hermoso. En Efesios 1, 20, 21 dice que el Espíritu Santo, el cual operó a Cristo, resucitándole los muertos, sentándolo a la diestra de lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poderío, señorío y sobre todo nombre que se nombre. El Señor Jesús está sobre todo lo que existe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Gloria a Dios, porque Dios está sobre tu enemigo. ¿Cuál es tu enemigo el día de hoy? ¿Con qué estás lidiando el día de hoy? Déjame decirte que Jesucristo es mayor que tu enemigo. Él ya lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Entrando en materia a nuestra escritura, los primeros versículos, quiero dejar esto en su mente. Jesús estaba buscando hombres en todas partes.
el hecho de que Jesús va a dirigirse a ese lugar de Gadarena, Jesús está buscando hombres y mujeres, jóvenes y señoritas en todas partes, aún hasta este tiempo. Jesús sigue buscando hombres y mujeres. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de usted y a través de mí. ¿Cómo lo hace el Señor Jesús? Dios, a través de la vida de cada creyente, está buscando llevar su evangelio. Jesús, a través del creyente, está llevando a cada uno de nosotros a llevar esas buenas nuevas, esa solución, esa liberación a aquellos que están en condenación. Jesús está buscando en todas partes y desea que todos sean salvos y libres del azote del pecado. Cristo no vino a salvar ángeles caídos. Cristo vino a buscar y a salvar hombres y mujeres caídas. Eso es lo que vino Jesús a hacer. Jesús fue a un cementerio para salvar a estos dos hombres. Y Jesús irá a cualquier lugar del planeta Tierra para salvar a cualquier persona. Jesús está dispuesto a ir a cualquier lugar de esta tierra por una sola persona. Pero este es el gran dilema, que Jesús ya no está físicamente aquí. Jesús está a través de su iglesia. Amada iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos yendo? ¿Estamos yendo a aquellos que necesitan escuchar la voz de Dios y también ser liberados de su pecado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Pasivos? ¿Quejándonos? ¿Evaluando? Y todo lo que hace termine en ando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por las almas perdidas que tú sabes que necesitan del amor de Cristo? ¿Qué estamos haciendo? Jesús, mis amados hermanos, vino a salvar los pecadores. Pero esto es lo interesante, que Dios ha establecido su iglesia para hacerlo. Y usted y yo deberíamos sentirnos privilegiados de ser embajadores del reino de los cielos con este mensaje. ¿Poco no se sentiría usted agradable, satisfecho, agradecido con el Señor cuando usted venga y comparta el evangelio a una persona y ella venga al conocimiento de la verdad? Y si hay enfermedad, que sea sana. Y si necesita libertad de opresión de espíritus malos, que sea igualmente liberada. Déjeme decirle, yo en mi corta edad de pastoreo, si yo tal vez 3, 4 veces he tenido experiencia con espíritus malos, personas endemoniadas. He sido testigo de ello y no me intimida para nada. Porque yo sé quién es Dios, yo sé en quién he creído. Y eso para mí no me intimida, pero es una realidad, es una verdad. Pero produce un gozo cuando tú miras el resultado de libertad en ello. Domingo pasado, ayer estaba hablando con un hermano que se fue a extender el evangelio a Sudamérica. Y me dice: pastor, estuvimos orando por una persona poseída por 2 horas. Y si hubiera visto, nos aventaba y hacía lo que quería. Hermanos, esta es una realidad. No podemos escondernos como la verdad, pero también esta es una verdad que Dios lo ha dotado a cada uno de nosotros con su Espíritu Santo para mostrar las obras de Jesucristo. Dios puede traer libertad a un drogadicto y romper las cadenas de drogadicción. Dios puede romper las cadenas de homosexualismo, Dios las puede romper. Pero necesitamos hombres y mujeres que crean, que busquen a Dios, se busquen y entreguen su vida a Dios. Los hombres reaccionaron de una manera, y eso no es nada diferente el día de hoy. Jesús viene y hace un hermoso milagro. 2 endemoniados agresivos que la gente tenía miedo de pasar por ahí. Viene Jesús y los liberta, los hace libres. Y algo muy hermoso que Marcos señala, que ellos estaban desnudos.
Pero al final el Señor Jesús les pone una nueva vestimenta. ¿Recuérdanse Génesis? Jesús viene y dice que cabal, se pone a sentar, se sienta con ellos. Alguna versión de otros evangelios dice que uno de ellos le rogaba, yo quiero seguirte, y Jesús le dijo, no, 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 ve y cuenta todo lo que yo he hecho por ti. Ve y da testimonio. Pero esto es lo tremendo, mis amados hermanos, que Jesús vino a este mundo a salvar al mundo, a traer libertad, pero los hombres tienen una reacción. Y quiero aplicarlo de esta manera. Los hombres reaccionan contra Jesús como estos espíritus de demonios. Pueden llamar a Jesús Hijo de Dios y sin embargo no quieren tener nada que ver con Jesús. Muchas personas reconocen que Jesús vino y murió en una cruz del Calvario por sus pecados y hasta ahí, pero no quieren tener un compromiso con Jesús. Segundo, los hombres pueden reconocer un futuro como estos demonios y sin embargo no tener nada que ver con él. Esta mañana yo veía una entrevista que alguien le preguntaba a otra persona, le decía, no sé, decía en este comentario, no sé si le tengo más temor al infierno que a la muerte. Ya estaban en debate. Pues la verdad es esta, la muerte es una realidad, todos vamos a morir. Y el infierno ha sido preparado también para aquellos que han rechazado a Jesucristo en su corazón. Es duro, es triste, pero es una separación eterna. Los demonios reconocieron su tiempo de tormento que no había llegado. El hombre conoce que en su vida va a haber una condenación en ellos. Quieren ignorarlo y no quieren tener nada con Jesucristo. Ahora, en el ámbito espiritual, usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo también vamos a ser juzgados. Ay, pastor, pero entonces, ¿cuál es la solución de Jesucristo en la cruz del Calvario? Bueno, sí, vamos a ser juzgados por todo lo que el Señor nos encomendó hacer y no hicimos. Ya somos salvos. Simplemente nos va a llamar a cuentas. ¿Qué hiciste? Bueno, yo te planté en Forney en español en el año, usted menciónelo. ¿Qué hiciste? ¿O por qué lo hiciste? Los hombres pueden reconocer el futuro de su tormento y sin embargo no tienen nada con él. Los hombres pueden rechazar a Cristo, protestar en contra de su presencia y oponerse a su derecho de control de sus vidas. ¿Qué fue lo que hizo la ciudad entera? Dice que la ciudad entera, vienen estos testigos de lo que sucedió a estos endemoniados y la ciudad entera vinieron al encuentro de Jesús. Y le dijeron, get out of here. Vete, no queremos nada que ver contigo. La gente se expone al evangelio y dicen lo mismo. No quiero saber nada de Jesús, de la Biblia, no, y se excusan. Yo conozco a algunos que son cristianos y son peores que yo. Bueno, dígale usted, si alguien le dice, bueno, ellos también van a ser juzgados por ese mal testimonio que está haciendo ocasión de piedra para ti, para que tú no vengas a Cristo. Pero eso no es excusa. Los hombres rechazaron a Cristo, protestaron en contra de su presencia. Su presencia no era grata en esa ciudad o en esa región de Gadarena. Se opusieron al derecho de querer controlar sus vidas. La salvación había llegado a ese lugar y ellos lo rechazaron. La ciudad entera negó y despreció el poder y salvación de Jesucristo. Prefirieron vivir entre los puercos y amaron más a sus puercos. Y si nosotros vemos en la ley del tiempo antiguo que los puercos representaban algo impuro, lo que la ciudad estaba gritando en voz en cuello es: nosotros queremos seguir viviendo como nosotros queremos. Nosotros queremos seguir nuestra vida como siempre la hemos vivido. No queremos cambios.
estamos felices, prefirieron vivir entre los cerdos. Y hay muchas personas que oyen el Evangelio y prefieren vivir en su pecado. Hay muchos creyentes que han reconocido a Cristo como el Salvador de su vida se ha enfriado, Jesús les ha hablado, el Espíritu Santo les ha hablado, pero ellos prefieren quedarse en ese estado de anonimato. Los hombres rechazaron a Cristo. Pero déjeme decir algo muy claro y muy enfatizante. ¿Por qué van a ser juzgados? ¿Por qué van a ser condenados? Ellos no van a ser condenados. El hombre, la mujer, el joven, señorita, el anciano, no va a ser condenado por ser borracho, por ser mujeriego, por ser drogadicto. El hombre no va a ser condenado a una separación eterna por el hecho, simplemente va a ser condenado por el hecho de no reconocer a Jesucristo como el Mesías y el Salvador del mundo. Vaya conmigo a Juan y termino con esto. Juan capítulo 3, rápidamente. 17 y 19. ¿Por qué va a ser condenado el hombre? ¿Por qué va a ser condenado la mujer, la señorita, el anciano? Va a ser condenado por esta razón, y esto no es nuevo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. A eso no vino Jesús. Jesús vino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Leo el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús trae libertad. El poder de Jesús todavía está vigente hasta el día de hoy. La pregunta a nosotros a contestar el día de hoy es: ¿qué vamos a hacer con este mensaje? Si tú no eres hijo de Dios, no has confesado tus pecados y no has reconocido a Jesús como el Salvador de tu vida, este es el día, este es el momento que Jesús ha preparado para que tú vengas y le reconozcas como el Mesías. Has oído mucho de Él. Has visto personas siendo transformadas por el poder del Evangelio. Pero tú no has tomado ese paso y esa decisión de rendir tu vida a Cristo. Hoy es el día de salvación. Mañana no sabemos si vamos a vivir. El día de hoy tú puedes alcanzar salvación. El día de hoy tú puedes alcanzar justificación delante de Dios simplemente por el hecho de creer que Jesucristo es el Salvador y es el Mesías. Llamada iglesia, reenfoquemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Mi pregunta es: si usted el día de hoy, ¿dónde está enfocada su vista? ¿Dónde está enfocada sus emociones, sus sentimientos? ¿Dónde está puesta su mirada el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos, como hijos de Dios, vamos a tener la actitud que tuvo el pueblo de Gadarén. Que usted y yo sabemos cuál es nuestra responsabilidad como familia espiritual, pero no lo hacemos. Yo le animo el día de hoy que como iglesia espiritual podamos decirle al Señor: perdónanos, porque aunque decimos que somos hijos de tuyos,
Muchas veces hemos actuado como esta ciudad. Y los cerdos, amada iglesia, puede representar, aplicándolo a nuestra vida, a nuestro ministerio, es la pasividad, la mediocridad. Preferimos vivir en la mediocridad, en la pasividad, que comprometernos con el Señor. Yo le hago la invitación el día de hoy. Comprométase con el Señor. Comprométase con su iglesia. Sirva a su iglesia. Ame su iglesia. Ámela como Cristo la amó. Ame su iglesia como Cristo amó y la sigue amando. Y esa es mi oración todos los días. Señor, ayúdame y enséñame a amar tu iglesia. Y no oro por la iglesia universal, oro por ustedes. Que Dios me enseñe a amarles a cada ustedes. Yo lo animo, amada iglesia, que el día de hoy podamos decirle al Señor: Señor, soy hijo tuyo, pero yo necesito liberación en mi espíritu, en mi mente y en mis emociones. Muchos de ustedes están atados en sus emociones y sentimientos, y solamente Jesús puede liberarlos. Si usted se encuentra el día de hoy, no deje pasar la oportunidad de entregar su vida a Cristo. Yo sé que Dios está hablando a tu corazón, y Dios te está diciendo el día de hoy: para eso te traje el día de hoy, para que tengas un encuentro conmigo. Si tú no has reconocido a Jesús como el Mesías, como el Salvador, no tomes la actitud que tuvo este pueblo de rechazar a Jesús.